Paz y bien, soy el hermano Jesús María Bezunartea y con mucho gusto estoy con ustedes para compartir un programa más de lo que nos ofrece este encuentro y seguimiento de Cristo que estamos describiendo ya desde hace algunos meses, porque ya estamos en el tema 29. Estamos hablando de los sacramentos, fundamentales columnas de la vida de la Iglesia. Hemos hablado ya, creo que de todos los sacramentos, y el último que nos queda es el orden sacerdotal. Estamos tratando pues los sacramentos de madurez, que son el matrimonio, del que hablamos 2 o 3 días, y ahora el sacramento del orden sacerdotal, que aunque a la mayoría no les incumbe directamente por no ser el estado que han elegido de vida, pero sí es importante conocer este estado de vida del cual dependemos tanto como creyentes y del cual tenemos que hacernos responsables. Si las familias, si los cristianos de la Iglesia, si los padres de familia no se hacen responsables o no profundizan la riqueza espiritual y eclesial que tiene este sacramento, pues no sé, podemos encontrarnos con demasiada ausencia de sacerdotes, carestía de sacerdotes para atender a las comunidades cristianas. Sí podemos decir que los tiempos cambian y que habría que buscar otros modos de vivir la vocación sacerdotal. Bueno, son temas que están sobre el tapete, algunos de ellos se discuten, otros no. Comencemos pues, a lo mejor va a salir algo a lo largo de este tema. Vamos a ver. El orden del segundo catecismo de la Iglesia, el número 1536, dice: el orden es el sacramento gracias al cual la misión confiada por Cristo a sus apóstoles sigue siendo ejercida en la Iglesia hasta el fin de los tiempos. Después, el sacramento del ministerio apostólico, y comprende 3 grados: el episcopado, el presbiterado y el diaconado. Fíjense bien, Cristo sigue ejerciendo en la Iglesia su sacerdocio, su ministerio, a través del sacerdote, en cualquiera de estos grados: diaconado, presbiterado, episcopado. Comúnmente, cuando oímos hablar de sacerdocio, pensamos en los sacerdotes, y también se los llama presbíteros, un nombre antiguo que significa el que preside la comunidad, la persona madura o anciana, que está al frente de una comunidad cristiana. Bueno, los sacerdotes son esos que atienden a nuestras parroquias y nos administran los sacramentos, celebran la misa en la iglesia. Y bueno, pues hoy día poco más los vemos, ¿verdad? Porque a no ser que vayan vestidos de traje talar, pues se pierden en la multitud de la gente. Antes, al vestir sotana o hábitos, pues eran fácilmente reconocidos. Hoy día, pues no se ven en las calles sacerdotes, rara vez. Bueno, así suele ser en efecto, porque los obispos no desarrollan su ministerio en una comunidad fija,
Me refiero a que son los sacerdotes los que nos atienden en las parroquias y necesidades espirituales. El obispo tiene a cargo una diócesis, y una diócesis que está organizada y que en distintos lugares, parroquias y iglesias de culto se atiende por medio de los sacerdotes. También en el orden del sacerdocio está el diaconado. Las comunidades cristianas no están tampoco muy familiarizadas con los diáconos, porque son pocos todavía, porque en la tradición de la Iglesia católica fueron absorbidos por los sacerdotes. Es una historia peculiar, la de los diáconos en la Iglesia. Vemos que existen ya. En la primitiva Iglesia de Jerusalén ya se instituyen los diáconos. Sin embargo, luego, a lo largo de los siglos, van perdiendo fuerza a medida que van creciendo, va creciendo el número de sacerdotes, disminuye el número de diáconos. Y eso pasa en la Edad Media. Llega el Concilio de Trento y se decreta que se dé su lugar a los diáconos, pero sigue sin dársele importancia. Y de entonces, siglo XVI, llegamos hasta el siglo XX, con el Concilio Vaticano, que de nuevo se insiste en instituir diáconos que participen activamente en la pastoral de la Iglesia. Y aquí, pues digamos que en distintos lugares, diócesis, países, la respuesta ha sido más o menos acogida según las necesidades con que se han encontrado los obispos y sacerdotes. Hablamos en general, incluyendo los 3 grados, obispos, sacerdotes y diáconos, ya que son como una trinidad ministerial eclesial que lleva a cabo el servicio pastoral de las comunidades cristianas, llamadas diócesis y parroquias. En este servicio pastoral se incluyen 3 funciones o 3 ministerios, que son enseñar, santificar y gobernar. En la enseñanza entra todo lo que es parte del magisterio de la Iglesia: evangelización, catequesis, predicación. En la santificación entra todo lo referente a la celebración de los sacramentos, instrumentos primordiales de la gracia. En el gobierno se incluye lo que se refiere a la organización de las diócesis y parroquias para atender a las necesidades espirituales de los miembros de la Iglesia, sea a nivel universal, que corresponde al Papa, con los cardenales, concilios y sínodos; a nivel local, que corresponde a los obispos en su diócesis con su presbiterio; y a nivel parroquial, que corresponde al párroco en su parroquia, con los sacerdotes que colaboren con él o con el consejo parroquial. Digamos que esto, pues desde el punto de vista pastoral, es lo que caracteriza al sacerdocio. Obviamente que el aspecto espiritual del sacerdocio pues es también de muchísima importancia, tanto para quienes asumen este estado de vida como para la Iglesia en general. Se ha llamado al sacerdote otro Cristo. Se llama a los sacerdotes también pontífices, que son puentes.
puentes entre Dios y los hombres. Los lazos de unión y de comunión entre la cabeza y el cuerpo, que es la Iglesia. Semejante vocación del sacerdocio, del sacerdote, de ser otro Cristo, de vivir en el mundo la misión de Cristo, de evangelizar, santificar y guiar por el camino de la vida del reino, supone de parte de los sacerdotes una formación sólida y una vida espiritual muy seria. Y en eso, obviamente, también necesitan de la ayuda de los laicos para permitirles los tiempos que necesitan en su vida de profundización, de formación, de oración. Y también, claro está, necesitan de los laicos su compañía, su amistad, su confianza, su colaboración, puesto que la labor pastoral, el ministerio de una parroquia es de todos, no es solamente del sacerdote de turno. Esta vida espiritual que ellos tienen que vivir, pues obviamente que exige también de ellos ambientes muy concretos y muy especiales para vivir sus promesas, por ejemplo, el celibato. El celibato exige unas condiciones muy concretas de vida, ya que hoy día pues es un valor que no se lo valora. En la carta a los Hebreos tenemos una descripción bastante completa sobre el sacerdocio, apoyado y comparando con el sacerdocio del Antiguo Testamento y el sacerdocio de Cristo. En el capítulo 5, en el capítulo 8, los primeros versículos, capítulo 10, Cristo es el verdadero sacerdote de cuyo sacerdocio participan los 3 grados del sacerdocio en la Iglesia. Después está también la carta a los Hebreos, el capítulo 5, del versículo 1 al 4, el sacerdote mediador entre Dios y Cristo, entre Cristo y los hermanos. Y tenemos en Juan 20, 22, 23, el ministerio del perdón, Jesús que les da a los apóstoles y estos a los obispos y estos a los sacerdotes comparten con ellos el ministerio del perdón, el sacramento del perdón. El ministerio de los sacerdotes está centrado fundamentalmente en los sacramentos, he dicho, sacramentos de iniciación, bautismo, confirmación, Eucaristía, sacramentos de sanación, confesión, unción de enfermos, y luego los de madurez, el de matrimonio, que le corresponde al sacerdote, y el del orden, ese sí, lo tiene que administrar el obispo. Bueno, pues esta es una tarea, es una serie de tareas, es una serie de responsabilidades que exigen pues un compromiso de por vida. Hoy la Iglesia considera todavía necesario mantener el celibato en los sacerdotes del clero diocesano. No se cuestiona el celibato en los sacerdotes religiosos, puesto que nosotros hacemos un voto de castidad que es mucho más amplio que el simple celibato. El celibato solamente abarca el hecho de
no contra el matrimonio. La castidad abarca toda el área de la sexualidad y de la afectividad, independientemente del matrimonio. Claro que lo incluye, y por eso se llama también castidad o continencia perfecta. Pues todo eso es posible por la gracia de Dios. El sacerdote necesita creer en esa llamada de Dios para vivir esta vida y así saber que es posible vivir esta vida y es posible vivirla como un testimonio vivo y fuerte en este tiempo tan contrastado, secularizado, materializado, hedonista e incluso agnóstico. Ojalá que haya jóvenes valientes y haya familias responsables que cultiven esta vocación tan rica dentro de la Iglesia. Quiero pasar ahora brevemente a hacer una síntesis, todavía nos queda casi un cuarto de hora, una síntesis sacramental. Después de haber tratado todos los 7 sacramentos que nos marcan el itinerario real de conversión y compromiso en el seguimiento de Cristo en la Iglesia. Hay que subrayar la referencia a la Iglesia, ya que ese caudal de gracia y de vida que Cristo nos ha ganado a través de su vida y de su misterio pascual, la ha encomendado a la Iglesia. Quien no entiende el misterio de la Iglesia no entiende a Cristo, ni el modo real de llevar a cabo su misión salvadora. Los sacramentos son signos eficaces de la gracia y de la salvación. En ellos celebramos y al celebrar recibimos todo el caudal de vida divina que Dios nos ofrece para regenerarnos como hijos de Dios, para generarnos de nuevo, engendrarnos de nuevo. Al igual que el padre del hijo pródigo, que no acepta que éste sea su criado, sino que lo restituye a la vida familiar con todos los derechos, Dios nos da por medio de la redención de Cristo la oportunidad de ser engendrados a una vida nueva. Ciertamente puede ser trabajoso releer estos 13 temas que he desarrollado sobre los sacramentos en una semana o pocos días para hacer una síntesis doctrinal aplicada a la vivencia de la vida cristiana de cada uno, pero se puede simplificar un poco escogiendo los temas más relevantes, que serían los del bautismo, la confirmación, la Eucaristía y para quienes están casados también la del matrimonio. Para hacer esa síntesis les voy a sugerir unas preguntas. Las pueden ir respondiendo, copiando a su conveniencia. La primera, ¿has entendido que tu vida como cristiano tiene un punto de partida y una meta a través de un proceso marcado por los sacramentos? Tiene un punto de partida y una meta, y por tanto un proceso que está marcado por los sacramentos, sacramentos de iniciación, sacramentos de madurez, sacramentos de sanación. 2. ¿Has entendido que esta vida obedece o sigue un plan que no es el tuyo sino el de Dios? 3. ¿Has entendido que esta vida no la puedes vivir por tu cuenta individualmente a tu manera, sino que tiene necesariamente una dimensión comunitaria y cristocéntrica? ¿Has entendido que los sacramentos no son requisitos morales que hay que cumplir para ser un buen cristiano?
no son solamente requisitos morales para ser buen cristiano, son muchísimo más. ¿Lo has descubierto? 5. ¿Has entendido que recibir o celebrar los sacramentos conlleva compromisos de por vida que repercuten en tu relación con Dios, en tu relación con la Iglesia a la que perteneces y en tu relación con el mundo? Ser bautizado, recibir el sacramento del matrimonio, el sacramento del orden sacerdotal, repercuten, condicionan toda tu vida. 6. ¿Has entendido que esos compromisos están apoyados en las gracias o ayudas espirituales que Dios te concede a través de los mismos sacramentos? 7. ¿Puedes enumerar las ventajas personales espirituales y los compromisos que la vivencia de tu vida sacramental en la Iglesia te ha reportado o puede reportarte? Esta última pregunta es súper importante y la tenemos que responder. Simplemente, fíjate, tu experiencia, qué significa para ti celebrar la Eucaristía, qué significa para ti estar bautizado, qué significa para ti recibir el sacramento de la reconciliación, el haberse recibido el sacramento del matrimonio, del sacerdocio. Todo eso tiene unos significados, consecuencias muy concretas en tu vida. Las respuestas a estas preguntas te caracterizarán, te evaluarán como cristiano. Y pues tómate tu tiempo, porque merece la pena. Merece la pena el tener ideas muy claras sobre los sacramentos y que los afiancemos fuertemente en nuestra vida o que nos afiancemos fuertemente en la vida sacramental. Los sacramentos no son para cumplimientos, para cumplir con el hecho de que la Iglesia nos proponga o nos pida o nos mande, según como lo quieras decir, la participación en los sacramentos no es simplemente eso, ya cumplí y ya. No, es algo así como el niño que no sabe qué importante es comer tal o cual cosa y su mamá, sus papás le dicen, mira hijo, tienes que comer verdura porque tiene estas ventajas, tienes que comer carne, tienes que comer pescado. Pues así también. Hay muchos cristianos que desafortunadamente son como niños todavía, que no entienden el verdadero sentido de su vida cristiana y tienen que permitir que los sacerdotes les vayamos explicando y aclarando el sentido que tienen estos sacramentos en su vida, no como un mandato, no como una obligación, sino como un regalo maravilloso. El medio principal para entrar en comunión con Cristo, en comunión con Dios y también con los miembros de nuestra Iglesia. Pues con esto doy por terminada esta sección de los sacramentos y próximamente comenzaremos dentro de este programa otra parte o serie que se llaman temas complementarios. Temas complementarios que nos van a ayudar a vivir este encuentro y seguimiento de Jesucristo, como son la palabra de Dios, la oración, la comunidad eclesial, etc. Pues mientras que el Señor los ilumine
Que el Señor os conceda la gracia de valorar su vida cristiana en la Iglesia y pues aunque sea una redundancia para eso, pues acercarse a los sacramentos, frecuentar los sacramentos y dejar que esa gracia, esa conciencia sacramental vaya transformando nuestra vida en cristianos, seguidores, testigos de Jesús. Paz y bien.